Buenas noches, señor Williams. Espero que se encuentre bien. Aquí le dejo mi historia. Hay cosas que pasan que sin duda alguna te cambian la vida. En algunos casos puede ser alguna epifanía que te haga ver las cosas de una manera más profunda. En otros simplemente puede ser algo realmente sencillo que terminó marcándote para siempre. Pero hay otros en los que no fue para nada una experiencia agradable. He estado dudando demasiado acerca de contar esta historia. De alguna forma se siente como algo muy personal, pero al mismo tiempo es algo que siento que necesito compartir. Sin embargo, me he decidido finalmente, y espero que ustedes puedan disfrutarla. Me llamo Ramón. Es todo un placer para mí estar aquí, y les deseo una excelente y agradable noche a todos los oyentes de este gran podcast. Es realmente un alivio saber que hay personas que no dudarán de la veracidad de mi historia, aun cuando no las conozco. Verán, yo vivo en Morelia, en el estado de Michoacán. Soy camionero de carga. Nací en esta ciudad, y toda mi vida he vivido aquí. Puedo decir que conozco la ciudad como la palma de mi mano, sin importar lo mucho que ha cambiado con el pasar de los años. Pero supongo que es como todo. Nada permanece exactamente igual con el pasar del tiempo, ni las cosas, ni las personas. En fin, he vivido en esta ciudad como para poder decir lo mucho que me encanta. Es el mejor lugar para vivir, pero digamos que es una opinión totalmente sesgada considerando todos los factores. Pero honestamente, jamás pensé que en mi amada ciudad natal llegaría a ocurrirme semejante experiencia tan aterradora. Recuerdo que estaba en el centro de la ciudad, tenía que dejar una carga en las afueras, y me sentía aliviado porque sería la última del día, y el siguiente día tendría mi tan anhelado día libre semanal. La última semana había estado demasiado difícil, ya que estaba cerca el fin de mes, y en esas fechas es donde más trabajo surge. Aunque si me preguntan el por qué, bueno, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea. Pero mientras tenga lo suficiente para vivir cómodamente, realmente no me importa nada más. De repente me detuve en una luz roja, cosa que no acostumbro a hacer a semejante hora de la noche. Pero ya que había personas de a pie esperando para poder pasar la calle, quise ser un poco solidario, y no simplemente saltarme la luz roja como todo un demente tras el volante. Mientras estaba ahí detenido, empecé a mirar los alrededores. Aún había taxis en la calle, luces de neón de varios negocios encendidas, e incluso personas entrando y saliendo de bares. La calle no estaba totalmente abarrotada de personas, pero tampoco es como si pudiera decir que estaba totalmente vacía. Me distraje mirando a mis alrededores, esperando que la luz cambie a verde, cuando repentinamente escuché un ruido en la parte trasera del camión, algo así como en el remolque. Obviamente me preocupé, pues podía tratarse de alguien que estaba intentando destruir el candado para meterse y robar a su gusto. En cuanto miré el espejo retrovisor, lo que vi en la parte de atrás del camión fue a una mujer vestida de forma muy elegante usando un rebozo, lo cual me sorprendió un poco, pues no es el tipo de vestimentas que esperaría ver a semejante hora de la noche en un lugar donde había algunos bares en las inmediaciones. Sin embargo, eso no era suficiente para estar seguro de que el ruido no era lo que estaba imaginando. Así que me bajé para confirmar que todo estuviera bien. Sin embargo, no pude encontrar de nuevo a la mujer. Quizás fue mi imaginación. Pensé al ver que no había siquiera marcas de que alguien hubiera estado forcejeando para abrir el candado. Rápidamente, me subí de nuevo al camión, antes de que el semáforo cambiara a verde, e instantes después de cerrar la puerta y ponerme el cinturón, escuché un toque en la puerta a mi lado. En cuanto miré, no había nadie, y en ese momento, por nada más que un impulso, volteé a ver hacia el asiento del pasajero para encontrarme una sorpresa inesperada. La mujer que había visto antes en la parte trasera del camión usando el rebozo, de repente estaba ahí sentada. Estaba seguro de que no estaba cuando me subí al camión.
y la puerta del pasajero estaba con seguro. ¿Cómo rayos se había metido ahí? Mi mente intentaba encontrar una explicación para esto, pero esta mujer no me daba ni una pizca de atención. Simplemente miraba hacia la carretera. Le pregunté quién era, qué es lo que quería, cómo había logrado subirse a mi camión sin que me diera cuenta. Pero ella jamás me respondió, sino que todo el tiempo me ignoró mientras miraba sin parpadear hacia la calle. Y puedo decir que ni siquiera estaba mirando a un lugar en específico. Al ver que no había respuesta, le exigí que se bajara de mi camión, pero ella seguía ignorándome. Así que, totalmente molesto por esa actitud, decidí sacarla yo mismo. Pero en ese momento, ella volteó a mirarme con una expresión que me hacía entender que estaba furiosa. Fue en ese momento en que no estaba viendo su rostro de perfil, sino de frente, que me di cuenta de un detalle algo impactante. A esa mujer le faltaba un ojo. Mientras me miraba totalmente enojada, noté que el otro estaba de un color tan rojo como la sangre. Esa mujer era tan pálida como un cadáver. Y mientras estaba impactado por lo que estaba viendo, de repente la luz pasó a ser verde y el camión avanzó, pero sí que yo tuviera que pisar el acelerador. ¿Pueden creerlo? ¿Qué está pasando?, pregunté en voz alta mientras intentaba controlar el camión, pero los frenos no funcionaban y la dirección estaba totalmente rígida. No podía moverla, ni siquiera un poco. En ese momento, de repente, escuché que esa mujer empezó a gritar tan fuerte que creí que mis tímpanos iban a reventarse, y mi corazón latía a 1000 por hora. Una y otra vez le pregunté a la mujer qué es lo que quería, pero esto siguió por un rato, hasta que ella repentinamente desapareció. Cuando recuperé el control del camión, estuve a punto de tener un grave accidente, pero nada pasó. Hasta el día de hoy sigo intentando procesar lo que pasó, pero no puedo. Y ahora cada vez que salgo a trabajar o simplemente a caminar por las calles de mi amada Morelia, tengo miedo de que esa mujer aparezca de repente como lo hizo la última vez, sin importarle que aún había personas en los alrededores. Muy buenas noches a todos los oyentes fieles de este podcast. Me llamo Miguel. Es todo un placer para mí estar aquí. Soy uno de los muchos camioneros de una central de abastos en Monterrey, y como sabrán, generalmente debo llegar con el cargamento mucho antes de que amanezca. Generalmente la central de abastos abre a eso de las 5 de la mañana, pero la hora a la que abren ya todo está bien organizado, y eso no ocupa poco tiempo. En pocas palabras, debo estar descargando toda la mercancía a eso de las 3 de la mañana aproximadamente. En esta línea de trabajo siempre hay mucho que hacer, y eso me gusta, pues mi abuelo y mi padre siempre me dieron el ejemplo de lo que es un buen hombre mexicano trabajador, y realmente me aburren esos trabajos en los que no hay mucho que hacer, más que estar sentado frente a una pantalla o algo por el estilo. Sin embargo, a esas horas hay ciertas cosas que ocurren que podrían decirse que no son para nada normales. Recuerdo mucho que mi madre siempre me decía cuando era pequeño que por ningún motivo podía despertarme antes de que amaneciera. La razón que ella me daba no era nada menos que aterradora. Los demonios están más activos en las noches y en las madrugadas antes de que amanezca. Pueden imaginar cuánto miedo me generaba tal información. Lo más aterrador es que ella no lo decía simplemente porque quisiera asustarme, o que no me levantara de mi cama antes de que amaneciera, sino que estaba diciendo la verdad. Ahora que trabajo a horas tardías de la noche y tempranas de la mañana, puedo darme cuenta de ello. Lo que me pasó en aquella ya ocasión de la que voy a hablar esta vez es algo parecido. Aunque si me lo preguntan, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que se puso en contacto conmigo esa vez. Había llegado al punto de descarga después de viajar por un par de horas desde el punto donde se cargan las mercancías, y el viaje estuvo muy normal, o debo decir que demasiado tranquilo.
Normalmente siempre estoy preparado para que algo pase, pero fue muy grato que en esa ocasión el viaje no haya tenido mayores inconvenientes. En cuanto llegué al punto de descarga, todo parecía aún más normal. Solo estábamos los trabajadores de la central de abastos, pero aún así, había una importante cantidad de personas y de movimiento. Los otros conductores, los montacargas, llevando todos esos kilos de frutas y verduras, los demás trabajadores de la logística y los organizadores poniendo todo en orden con todos los puestos. En general, el lugar estaba bastante dinámico, aun siendo las 4 de la mañana. Sin embargo, mientras esperaba mi turno para descargar, alcancé a divisar a alguien entre todas las personas que estaban en uno de los pasillos del mercado. La razón principal por la que me fijé en él fue porque era lo suficientemente alto como para estar por encima de todos los que estaba ahí, por al menos una cabeza, y estaba usando una gabardina. Además de eso, otra razón por la que pude distinguirlo fue porque su mirada me estaba haciendo sentir realmente incómodo. Ya llevaba una media hora esperando mi turno, y en todo ese tiempo, el tipo no había despegado su mirada de mí ni por un segundo. Para que se hagan a una idea de lo incómodo que se sentía, déjenme dar un poco más de detalles. El tipo no solo había estado mirando constantemente en mi dirección sin despegar su mirada ni por un segundo, sino que ni siquiera había parpadeado. Podría apostar que sus ojos se resecaron por no parpadear. En cierto momento, esto dejó de incomodarme y empezó a convertirse en algo supremamente molesto, y siendo alguien tan reactivo, no pude soportar el encarar a ese sujeto. ¿Qué es lo que quiere? Me parecía alguien que conoce o qué rayos le pasa, pensaba mientras mi ira empezaba a burbujear. En cuanto me bajé del camión y caminé unos pasos, de repente fui incapaz de distinguir en dónde estaba ese sujeto, lo cual me dejó un poco confundido. Intenté calmarme ya que no había ningún objetivo para estar molesto, pero en cuanto me devolví para subirme de nuevo al camión, el sujeto apareció delante de mí tan repentinamente que me choqué con él. «Mira por dónde caminas, jirafa», le dije en un tono despectivo mientras pasaba, por un lado, para volver al camión. Pero en ese momento el sujeto empezó a reírse mientras se alejaba caminando, pero noté que se detuvo frente al camión y empezó a señalar la carga. Yo estaba confundido al verlo hacer esto, pero lo estaba aún más al darme cuenta de que, al parecer, yo era el único que podía ser consciente de su presencia, pues las demás personas pasaban por su lado sin siquiera darle una mirada furtiva. La expresión del sujeto era como de angustia, pero pensé que lo mejor era ignorarlo, y seguí con lo mío. Pero desafortunadamente, parecía como si no estuviera destinado a ser capaz de lograr mi cometido. Tuve que recorrer un par de lugares en la central de abastos para que los dueños de los pequeños puestos que serían abastecidos con la carga que había traído firmaran unos documentos de rutina. Pero vaya sorpresa la que me llevé, porque no importaba a dónde fuera, encontraba a ese sujeto mirándome inquisidoramente y señalando en la dirección en la que estaba mi camión. Esto empezó a preocuparme mucho. Ya no me molestaba, sino que empezó a asustarme un poco, pues cada vez que el sujeto aparecía de repente, su expresión cambiaba, y de alguna forma cada vez parecía más aterrador. La última vez que lo vi fue la más aterradora, pues estaba caminando hacia donde estaba mi camión, pero el pasillo por el que iba estaba terriblemente vacío. Allí lo encontré de espaldas, pero de repente su cabeza se giró 180 grados, mientras me sonreía como si hubiera hecho la broma más divertida de todas. Jamás en la vida podré olvidarlo, al punto en el que cada vez que veo a alguien usando una gabardina dentro de la central de abastos, sin importar la hora que sea, de repente mi corazón empieza a saltar, mi sudor se vuelve frío y yo empiezo a temblar sin control. Hay veces en las que el buen corazón o las buenas intenciones de una persona llegan a ser malinterpretadas,
o que terminan perjudicándole debido a que la persona a la que intentan ayudar entiende erróneamente sus intenciones, o directamente las interpreta como algo más. En mi caso, bueno, sí pasó algo parecido, pero el gran problema de esto es que, al parecer, la persona a la que ayudé cree que por mi culpa, algo muy grave pasó, y la verdad es que yo no tuve nada que ver, ni siquiera sabía lo que había pasado. Muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Me llamo Elías. Es todo un placer para mí estar aquí. Actualmente soy camionero de un centro logístico en la ciudad de Puebla, en México, pero no siempre tuve este trabajo. Y, de hecho, la historia que vine a contarles en esta noche, que me pasó hace unos cuantos años, está relacionada con mi anterior trabajo. Antes viajaba por varios estados de México para abastecer de ciertas mercancías algunas bodegas, y ya que trabajé por muchos años haciendo eso, podría decirse que muchas cosas llegaron a pasarme, pero ninguna como la que voy a contarles. En esa ocasión estaba recorriendo el estado de Veracruz, y mi última parada iba a ser la ciudad de Veracruz para abastecerme de ciertas cosas en la sucursal de la empresa que quedaba allí. Sin embargo, tuve que hacer este viaje mientras era de noche y un viernes. Básicamente, llegaría a la madrugada a mi destino, pero no podía detenerme, pues donde me encontraba no había lugares para dormir cerca, y además siempre me he sentido inseguro acerca de dormir dentro del camión. Mientras estaba en camino, de repente vi a una jovencita que iba muy bien vestida, o en realidad, debería decir que iba vestida de una forma medianamente provocadora. Parecía como si estuviera de camino a una fiesta, o viniera de una. Era viernes y ya eran casi las 12 de la noche. Tenía mucho sentido que fuera así. Sin embargo, lo que me sorprendió fue el hecho de que ella prácticamente me suplicó que me detuviera. Honestamente, me sentía inseguro acerca de detenerme, pero la señorita aparentaba tener aproximadamente la edad de mi hija mayor, y no tuve el corazón para seguir derecho cuando pensé que algo podría pasarle. En cuanto me detuve y le pregunté qué es lo que le había pasado, ella me reveló que sus amigas la habían abandonado a mitad de la carretera, que llevaba mucho tiempo caminando y que su celular estaba totalmente descargado. Niña, yo voy camino a Veracruz. Si quieres te llevo hasta alguna delegación y ahí le puedes hablar a tus padres o a quien sea para que vengan por ti, le dije en cuanto escuché su historia. Ella asintió con alegría y no se tardó ni un poco en subirse al camión. Hablé un poco con ella en el camino, cuidándome de no parecer como que le estoy pidiendo alguna información personal, y luego de llegar a Veracruz, la dejé en la delegación y me fui directo hacia donde tenía que ir yo. De verdad pensé que todo iba a estar bien en cuanto la dejara en la delegación, y no me enteré de nada más. Unos meses después de eso dejé ese trabajo y me trasladé a Puebla para estar cerca de mi familia y no estar viajando prácticamente todo el tiempo. El empleo fue bien pago y nunca me he podido quejar ni de mis compañeros ni de mis jefes, pero nunca imaginé que recientemente aquel incidente del que les acabo de contar me perseguiría, y de la manera más triste posible. Verán, en los tiempos en los que pasó eso, se hizo viral una historia de una chica que murió luego de que sus amigas la abandonaron en medio de una carretera. Y obviamente, recordé a la chica a la que había ayudado unos años atrás. Por todo ese mes, no pude evitar preguntarme si esa niña había llegado a salvo a casa. Quizá debía haberle preguntado si quería que la llevara a su casa. Debía haberme asegurado, pensé culpándome. Y desgraciadamente, cada vez más tenía un mal presentimiento acerca de lo que pasó en esa ocasión. Esto continuó hasta una noche en la que estaba organizando papeleo en la oficina y con los guardias de seguridad en mi actual trabajo. Necesitaba todos esos documentos al día urgentemente, y luego de eso, debía hacer una entrega. Sin embargo, cuando terminé todo el papeleo y fui directo hacia mi camión, de alguna manera algo se reflejó en el vidrio de la ventana, y yo pude verlo claramente.
la silueta de una mujer con un vestido ceñido al cuerpo y con el cabello suelto. De inmediato me di la vuelta, extrañado de que una mujer con esas vestimentas estuviera en ese lugar. Pero en vez de la visión que esperaba, lo que observé fue a uno de mis compañeros que acababa de estacionarse. Miré sorprendido en todas las direcciones, pero no podía encontrar a nadie más, así que de inmediato me subí al camión, mientras pensaba que quizá tanto papeleo me estaba haciendo ver cosas extrañas, y poniendo una nota mental de que necesitaba un apropiado descanso. Mientras iba a hacer la entrega, hubo varias cosas que me parecieron extrañas. Cada vez que algún vehículo pasaba a mi lado, en vez de escuchar el motor de este, lo que escuchaba era el grito de una mujer, y de alguna forma podía ver algún reflejo en los vidrios de las ventanas. Tardé un poco de tiempo, pero finalmente logré reconocer la mujer que podía ver en los reflejos, la chica a la que había ayudado. Una vez más, me dije a mí mismo que estaba empezando a ver cosas. Pero todo esto empezó a desmoronarse, en cuanto escuché el claro sonido del llanto de una mujer, pero no podía encontrar a nadie al interior de la cabina. Ya estaba en las afueras de la ciudad, y me tomaría unas 2 horas el ir a hacer la entrega, pero de alguna forma todo se puso intenso al interior de la cabina. El llanto, los gritos, el reflejo en el vidrio de la ventana que me miraba con ira. Simplemente era demasiado. No me sentía capaz de seguir. Me encantaría de decir que estaba terriblemente asustado, pero en realidad, ese no era el sentimiento que tenía en ese momento. Diría que era más culpa que otra cosa, pues siempre he sido muy supersticioso, y si todas estas cosas me estaban sucediendo a mí, eso quería decir que algo le había pasado a esa niña. Tuve que detenerme y bajarme del camión para respirar un poco, pues estaba al borde de sufrir un ataque de ansiedad, y mi respiración estaba realmente agitada. Sin embargo, en cuanto me bajé del camión, vi a esa niña de pie frente a mí, con una expresión que la hacía parecer como si estuviera molesta conmigo. Ella se dio la vuelta y empezó a caminar en cierta dirección, mientras yo corría detrás de ella, pidiéndole perdón. En ese punto, ni siquiera sabía si estaba cuerdo, o si simplemente el cansancio que tenía me estaba haciendo ver cosas, pero la seguí hasta que se detuvo en un pequeño montículo de tierra. Ella estaba mirándolo fijamente, y por curiosidad, empecé a cavar. Vaya sorpresa la que me llevé cuando repentinamente encontré un esqueleto ahí. Obviamente el olor era terrible, pero estaba ahí, y rogaba porque no se tratara de esa niña, aunque la aparición de su fantasma me daba a entender todo. En ese momento llamé a la policía y les hablé de mi pequeño descubrimiento, mientras me preguntaba cómo rayos pasó eso. Claramente, la había dejado en la delegación. Todo debía de haber ido bien, pero supongo que me confié demasiado. Yo no fui el que te hizo esto, dije mientras el fantasma me miraba con una clara molestia en sus ojos, aunque supongo que eso es algo que ella sabía, pues si hubiera pensado de otra forma, simplemente me habría atacado, ¿verdad? En cuanto la policía llegó para comprobar todo, yo les dije que noté eso cuando me detuve a tomar aire, pero no podía evitar sentirme observado mientras hablaba con ellos. Todo el resto de la noche me la pasé respondiendo preguntas de la policía e intentando ser lo más honesto posible. Por el análisis del ADN confirmaron que era la chica a la que yo había ayudado, y actualmente la investigación para aclarar qué fue lo que pasó sigue en pie. Por mi parte, algunas veces puedo escuchar el llanto de una mujer en mi camión durante la noche. Sé muy bien que no tuve la culpa de nada de lo que pasó, pero eso no quiere decir que no haya tenido el poder de evitarlo. Así que cada vez que oigo ese llanto en mi camión, lo único que puedo hacer es pedir perdón. Hola, señor Williams. Quiero compartir con usted algo que me sucedió hace un par de años, mientras trabajaba como camionero aquí en México. Se lo cuento con el detalle que recuerdo, esperando que, al menos a través de sus palabras, alguien más entienda el peligro de ciertas rutas.
y de ciertas cosas que simplemente no deberían ser transportadas. Aquella noche, mi carga era diferente, y el destino aún más. No era algo que pudiera explicarle a cualquiera sin que me tildaran de loco. Siendo sincero, ni siquiera yo entiendo lo que vi. Todo empezó en un viaje común y corriente. Había salido de Querétaro al amanecer, llevando el tráiler vacío a una bodega en Guadalajara para recoger una carga especial. Me habían advertido que no era algo habitual, pero el pago valía la pena. Según el encargado, era arte, unas piezas grandes para una exposición en algún lugar del norte. No suelo hacer preguntas, así que acepté. Cuando llegué al almacén, los empleados parecían nerviosos. Había algo en su forma de moverse que me incomodaba. Es mejor cargar rápido y salir antes del anochecer, dijo uno de ellos, un hombre flaco que no dejaba de mirar hacia la puerta del almacén, como si esperara que alguien entrara. Las piezas que subieron al remolque eran figuras humanas hechas de madera y metal. Eran realistas, de tamaño natural, pero había algo inquietante en ellas. Cada figura estaba empalada en una varilla gruesa de acero que salía del suelo de la plataforma y atravesaba sus cuerpos desde los pies hasta la cabeza. Algunas tenían expresiones de dolor, otras parecían estar gritando, y otras más solo tenían los ojos cerrados. Es arte contemporáneo, eso dicen, comentó otro cargador, intentando bromear. Pero en su tono había algo que no cuadraba. La última figura que subieron al remolque era diferente. Era más grande, de madera oscura, y su rostro estaba tallado con una precisión que hacía que pareciera humano. Sus ojos, pintados con un brillo opaco, parecían seguirte a donde fueras. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la subieron. ¿Seguro que todo esto es seguro para viajar?, pregunté, tratando de sonar relajado. El flaco asintió, pero no me miró a los ojos. Partí al caer la tarde, siguiendo la carretera que cruza por León, rumbo a Aguascalientes. La ruta estaba despejada, y aunque el sol comenzaba a esconderse, no me preocupaba. He manejado por la noche cientos de veces. Conozco las señales de cansancio y cómo evitarlas. Pero esa noche, algo era distinto. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Puse un disco de Vicente Fernández para distraerme y me aseguré de revisar los espejos constantemente. Cada vez que lo hacía, veía las figuras en el remolque iluminadas por las luces rojas traseras. Parecían más grandes bajo la luz artificial, y por un momento pensé que una de ellas había cambiado de posición. Es el cansancio, me dije en voz alta, intentando convencerme, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Alrededor de las 9 de la noche, cuando estaba cerca de un tramo solitario conocido como el Cerro del Muerto, los problemas comenzaron. La carretera estaba vacía, algo normal a esa hora, pero el ambiente se sentía pesado. A lo lejos, las luces de mi camión iluminaron algo extraño en la carretera. Una figura estaba de pie justo en el centro, inmóvil. Reduje la velocidad, frenando hasta detenerme por completo. «¿Qué demonios?», murmuré. Parecía una persona, pero al acercarme más, me di cuenta de que era imposible. Era una de las figuras del remolque. Salí del camión con una linterna en mano, dejando el motor encendido. Caminé hacia la figura, sintiendo un nudo en el estómago. Era idéntica a una de las esculturas que llevaba. La varilla de acero seguía atravesándola, pero ahora estaba plantada en el asfalto. Me acerqué lo suficiente para darme cuenta de que sus ojos parecían estar abiertos. Y entonces, justo cuando extendí la mano para tocarla, giró la cabeza hacia mí. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Mi linterna rodó unos metros, y en la oscuridad, juré que escuché un crujido metálico. Me levanté de inmediato, volviendo al camión sin mirar atrás. Cerré la puerta y aceleré, dejando atrás la figura, o lo que fuera eso.
No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. A través del retrovisor, vi movimiento en el remolque. Las figuras estaban inclinadas hacia adelante, como si intentaran desatarse de las varillas que las mantenían fijas. Mis manos comenzaron a sudar, y por un momento pensé en detenerme y abandonar el camión ahí mismo. Pero algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Tenía que seguir adelante. Llegué a una gasolinera cerca de Calvillo, un lugar pequeño y casi vacío. Decidí detenerme para tomar un respiro y verificar que las figuras no se hubieran movido. El empleado de la estación me miró con curiosidad mientras bajaba de la cabina. ¿Todo bien, jefe?, preguntó. Sí, solo revisando la carga, respondí, intentando sonar tranquilo. Caminé hacia el remolque, pero antes de abrir la puerta, algo me detuvo. Un sonido, como un golpe seco, venía del interior. Coloqué mi mano sobre el seguro, y justo cuando iba a levantarlo, escuché algo más. Parecía una respiración, lenta y profunda. ¿Qué llevas ahí?, preguntó el empleado, acercándose. No supe qué responder. En ese momento, algo golpeó la puerta desde adentro, tan fuerte que el remolque entero se sacudió. El empleado retrocedió, pálido. ¿Qué carajos fue eso?, exclamó. Ni idea, respondí, subiendo al camión de nuevo. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. Algo en mi interior me decía que no debía abrir ese remolque, que lo que fuera que estaba ahí adentro no quería ser visto. El resto del camino fue un tormento. Las figuras comenzaron a moverse más seguido. Sus cabezas giraban lentamente hacia mí cada vez que las veía por los espejos. Aceleré, intentando ignorarlas, pero sentía su mirada fija en mí. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Risas. Eran bajas, casi imperceptibles, pero estaban ahí, dentro del remolque. Para cuando llegué a un tramo cerca de Zacatecas, estaba al borde del colapso. La carretera estaba oscura, sin luces ni señales de otros vehículos. Las risas se habían convertido en gritos, y cada vez que miraba al retrovisor, veía a las figuras acercándose más y más a la parte frontal del remolque. Finalmente, ya no pude más. Frené en seco y salí del camión, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Abrí las puertas del remolque de golpe, y lo que vi me dejó sin aliento. Las figuras ya no estaban empaladas. Ahora estaban de pie, mirándome con expresiones que parecían humanas. Una de ellas, la más grande, comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí, pero tropecé con la grava del camino y caí al suelo. La figura se detuvo frente a mí, inclinando la cabeza como si estuviera estudiándome. ¿Por qué nos traes aquí?, dijo una voz profunda que no parecía venir de ningún lugar en específico. Intenté responder, pero las palabras no salían. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese momento, todas las luces del camión se apagaron. Cuando desperté, estaba solo. El camión seguía en la carretera, pero el remolque estaba vacío. Las varillas seguían ahí, clavadas en el suelo del remolque, pero las figuras habían desaparecido. Intenté encender el motor, pero no respondía. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. A lo lejos, en el horizonte, las figuras estaban de pie, inmóviles, formando una fila perfecta que se perdía en la oscuridad. No sé cómo logré salir de ahí. Unos campesinos me encontraron al amanecer y me ayudaron a llevar el camión a un taller cercano. No dije nada sobre lo que había pasado. Nadie me creería de todas formas. Desde entonces, he evitado esa ruta, y cada vez que acepto un viaje, me aseguro de preguntar exactamente qué es lo que estoy transportando. Algunas cosas no son arte, algunas cosas no deberían moverse, y algunas cosas simplemente no deberían existir. Hola, señor Williams. Antes que nada, quiero agradecerle por el espacio que ofrece en su canal para compartir historias como esta. Llevo años siguiéndolo,
pero nunca imaginé que tendría algo digno de enviarle, y menos algo tan inquietante como lo que me pasó. No le daré mi nombre real, prefiero mantener el anonimato, pero todo lo que está a punto de escuchar sucedió tal como lo voy a contar. Por favor, comparta esta historia en su canal. Era noviembre, una noche fría. Había tomado un viaje urgente desde el puerto de Veracruz hacia Ciudad de México. La carga era sencilla, un lote de refacciones automotrices. No pesaba mucho, pero el cliente había pagado extra para que llegara lo más pronto posible. Así que decidí no descansar. Sabía que la ruta podía ser peligrosa, pero con un buen café y mi música de fondo, estaba listo para enfrentar las horas de manejo. Recuerdo que el camino estaba extrañamente vacío. A esa hora, era común cruzarte con otros traileros, con sus luces altas parpadeando en señal de saludo, o ver uno que otro coche pequeño adelantándose con imprudencia. Pero esa noche, parecía que la carretera era solo mía. Después de pasar el entronque hacia Orizaba, encendí la radio buscando compañía. La señal era débil, pero logré sintonizar una estación de música ranchera. Era una de esas que transmiten desde un pueblo cercano, con el locutor hablando más de lo que pone canciones. Sonreí al escucharlo bromear sobre los fantasmas que se aparecían en la carretera. Para todos los que andan rodando esta noche, cuidado con los que te piden aventón, porque a veces no son humanos, decía con una risita nerviosa. Lo apagué. Ese tipo de comentarios no me gustaba escucharlos cuando manejaba solo. Cerca de las 11 de la noche, el frío empezó a calar más. Pude ver cómo la neblina comenzaba a bajar. Mi primer pensamiento fue detenerme en alguna gasolinera para descansar un poco. Pero la neblina no era tan espesa como para justificar un alto. Además, no me sentía cansado. Fue entonces cuando lo vi. Un taxi. El vehículo estaba detenido a un costado del camino, con las luces intermitentes parpadeando. Era un sedán viejo, de esos que llevan años fuera de circulación. El toldo tenía el letrero iluminado que decía «Taxi», y podía distinguir a un hombre dentro, sentado frente al volante. Iba a seguir de largo, pero algo en mi interior me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue la costumbre de ayudar en la carretera, o la simple curiosidad. Bajé la ventana del copiloto y asomé la cabeza. ¿Todo bien, amigo?, pregunté, deteniendo mi camión junto a él. El hombre no respondió. Desde donde estaba, apenas podía verle el rostro, pero algo no se veía bien. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando algo en sus manos. Las luces del taxi iluminaban la neblina, dándole a todo un tono amarillento. El aire estaba helado, pero de repente sentí un calor incómodo, como si algo estuviera mal en ese lugar. «Oiga, ¿necesita ayuda?», insistí. Finalmente el hombre levantó la cara, y juro que no olvidaré ese momento. Su rostro no tenía piel, era pura carne viva, roja y húmeda, como si se la hubiera arrancado. Pude ver detalles horribles, músculos tensos, tendones expuestos, incluso lo que parecía un ojo apenas colgando de su órbita. Lo peor de todo fue que me sonrió, una sonrisa amplia y grotesca, como si disfrutara de mi horror. Sentí que mi cuerpo se congelaba, apenas pude reaccionar. Sin pensarlo, pisé el acelerador y seguí adelante. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el rugido del motor. Me repetía que no era real, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, un olor nauseabundo llenó la cabina. Era como carne podrida, mezclada con gasolina quemada. Bajé la ventana, esperando que el aire frío me ayudara, pero el olor seguía ahí, impregnando mis pulmones. No sé cuánto tiempo conduje sin pensar. Solo recuerdo que el camino se hizo interminable. Cada sombra que veía a lo lejos me parecía sospechosa. Sentía que algo o alguien me observaba. Incluso llegué a pensar que aquel taxi iba detrás de mí, aunque no había ningún vehículo en mis espejos. Finalmente,
vi una pequeña parada para traileros. No era más que un par de locales cerrados y una tienda improvisada que vendía café y pan. Detuve el camión, apagué el motor y bajé tambaleándome. Necesitaba aire fresco, algo que me recordara que seguía en el mundo real. Una señora mayor atendía la tienda. Me acerqué para comprar un café y algo de comer. ¿Todo bien, joven?, me preguntó, notando mi cara de susto. Sí, es solo el cansancio, respondí, aunque mi voz temblaba. Pues descanse un rato. Por aquí pasan cosas raras en la noche, sobre todo en estas fechas. Ya sabe, Día de Muertos y todo eso. No quise preguntar más. Tomé mi café y regresé al camión. Me senté al volante, intentando calmarme, cuando un sonido me hizo congelarme. Un golpe seco en la parte trasera del remolque. Me quedé inmóvil, escuchando. Otro golpe, más fuerte esta vez. Saqué el celular, encendí la linterna y bajé del camión. Caminé hacia la parte trasera, con el corazón latiéndome en los oídos. No había nada. Revisé la carga, el remolque. Incluso miré debajo del camión. Todo estaba en orden. Pero cuando me giré para regresar a la cabina, lo vi de nuevo. El taxi estaba ahí, estacionado unos metros más adelante. Esta vez, las luces estaban apagadas, pero podía distinguir la figura del conductor dentro. Me paralicé. No podía ser real. Había dejado atrás ese maldito coche kilómetros atrás. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si el aire se volviera pesado, dificultándome respirar. El conductor salió del taxi. Caminaba de forma extraña, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. Avanzaba hacia mí, y pude ver de nuevo su rostro desfigurado. Era incluso peor que antes, como si la carne se estuviera pudriendo ante mis ojos. «¿Qué quieres?», grité, aunque mi voz salió quebrada. Él no respondió. Solo siguió avanzando, dejando un rastro de ese olor repugnante. Finalmente, mis piernas reaccionaron y corrí de vuelta al camión. Cerré las puertas, giré la llave y arranqué el motor. Las luces iluminaron la carretera vacía, pero no vi rastro del taxi ni del hombre. Estaba temblando, sudando frío, pero no me detuve. Conduje sin mirar atrás, rezando para que el amanecer llegara pronto. Cuando finalmente llegué a Ciudad de México, descargué la mercancía y me fui directo a casa. No le conté a nadie lo que vi. No quería parecer loco, pero desde entonces evito conducir de noche por esa carretera. Y cada vez que veo un taxi detenido al costado del camino, no puedo evitar acelerar. Todavía me pregunto qué fue lo que vi esa noche. ¿Un espíritu? ¿Una alucinación? Sea lo que sea, dejó una marca en mí. Porque hay cosas en la carretera que no tienen explicación, y algunas veces lo mejor es no intentar entenderlas. Señor Williams, quiero compartir con usted algo que me sucedió hace algunos años. He escuchado muchas historias en su canal, pero creo que la mía es diferente, porque hasta hoy sigo sintiendo que eso que vi en la carretera no fue una simple alucinación. Ojalá le haga justicia a lo que viví aquella noche y que los demás puedan escucharla y sacar sus propias conclusiones. Era otoño y las lluvias ya habían comenzado a bajar la temperatura en las montañas. La carga era ligera, un envío de electrodomésticos que tenía que llegar al amanecer. Había salido al caer la tarde, con suficiente café en el termo y la radio encendida para espantar el sueño. La carretera estaba despejada, y el motor de mi camión ronroneaba como un gato satisfecho. No había nada que me indicara lo que estaba por venir. Eran alrededor de las 8 cuando hice mi primera parada en un pequeño pueblo a las afueras de Uruapan. No soy supersticioso, pero siempre he creído en seguir ciertas rutinas. Cargar gasolina, comprar unos chicles y aprovechar para estirar las piernas. En la tienda, el encargado, un hombre de cabello gris y mirada cansada, me comentó que era mejor no seguir manejando tan tarde. «Por estas horas la carretera no es lo que parece»,
dijo mientras me daba el cambio. Ya ve que últimamente se han aparecido cosas. Le respondí con una risa corta, más por cortesía que por creerle. Los camioneros siempre escuchamos historias de fantasmas, y aunque algunas son buenas para pasar el rato, no dejan de ser eso, cuentos. Cuídese, joven, añadió, mirando mi camión como si estuviera inspeccionando algo invisible. Le di las gracias, subí al tráiler y retomé la carretera. El tramo entre Uruapan y el punto conocido como Mil Cumbres es uno de los más solitarios que hay. La carretera serpentea entre montañas cubiertas de pinos, y a esas horas, con la neblina que comenzaba a caer, el paisaje parecía sacado de una película de terror. La música de la radio comenzó a fallar, dejando solo el ruido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Apreté los dientes y encendí un cigarro para mantenerme despierto. Alrededor de las 11, justo cuando empezaba a sentir el cansancio, vi unas luces a lo lejos. Era un taxi, uno de esos sedanes viejos con pintura amarilla, deslavada. Me pareció raro que un taxi estuviera tan lejos de la ciudad, pero no le di mucha importancia. Bajé un poco la velocidad para dejar que me rebasara. A medida que se acercaba, noté que llevaba un solo pasajero en el asiento trasero. Lo que vi después todavía me da escalofríos. El taxi me adelantó con lentitud, y por alguna razón, algo me obligó a mirar al pasajero. Era un hombre vestido de negro, con una postura rígida, casi antinatural. Cuando giré la cabeza hacia él, levantó la vista y me miró directamente. Su rostro era pálido, con ojos hundidos que brillaban como si fueran dos brasas. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. Con un movimiento que no parecía humano, giró la cabeza completamente al revés, como si no tuviera huesos en el cuello, y luego sonrió. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Solté un grito ahogado y clavé las manos en el volante. El taxi aceleró y desapareció entre la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Miré por el retrovisor, esperando verlo nuevamente, pero no había nada, solo oscuridad. ¿Qué diablos fue eso?, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que había sido una alucinación por el cansancio, pero algo en mi interior sabía que no era así. Unos kilómetros más adelante, llegué a un pequeño paradero para traileros. Necesitaba detenerme, respirar y aclarar mi mente. Era un lugar viejo, con una gasolinera abandonada y un par de luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Había otros 2 camiones estacionados, pero no se veía a nadie cerca. Me bajé del tráiler y encendí otro cigarro. El aire frío de la montaña me ayudó a calmarme un poco, aunque el recuerdo del hombre girando la cabeza seguía clavado en mi mente. Entonces, escuché pasos detrás de mí. ¿Todo bien, compadre?, preguntó un hombre alto y robusto, con un chaleco reflectante y gorra de béisbol. Parecía otro camionero. Sí, solo necesitaba un descanso, respondí, tratando de sonar tranquilo. La carretera está pesada hoy, ¿no?, dijo mientras sacaba un termo y le daba un sorbo. Por aquí pasan cosas raras, sobre todo a estas horas. ¿Cosas raras?, pregunté, aunque ya sabía lo que iba a decir. Sí, ya sabe, apariciones, gente que no es gente. Una vez vi a un niño en medio de la carretera, pero cuando me bajé, no había nadie. Algunos dicen que son almas en pena, otros creen que es cosa del diablo. Sentí un nudo en el estómago. No quería contarle lo que acababa de ver, pero tampoco podía ignorar la coincidencia. Bueno, cuídese, compadre, y no se detenga mucho tiempo en estos lugares, añadió antes de subirse a su camión y marcharse. Me quedé solo nuevamente, mirando las sombras alargadas que proyectaban las luces parpadeantes. Subí al tráiler y cerré las puertas con seguro. No quería más sorpresas. El resto del camino fue un infierno. Cada sombra que veía por el rabillo del ojo me parecía una figura humana.
Cada sonido extraño en la cabina me hacía saltar. Traté de concentrarme en la carretera, pero no podía dejar de pensar en el hombre del taxi. Esa sonrisa antinatural, esos ojos que parecían ver más allá de este mundo. Pasaron un par de horas hasta que llegué a una zona más iluminada, cerca de un pueblo pequeño. Decidí detenerme en una fonda que todavía tenía las luces encendidas. Entré y pedí un café. Había un par de clientes más, un hombre mayor que parecía el dueño, y una mujer que atendía las mesas. ¿Largo el viaje?, me preguntó el hombre mientras llenaba mi taza. Sí, aunque hoy ha sido más raro de lo normal, respondí, esperando que no me preguntara más. Pero, como si hubiera leído mis pensamientos, el hombre se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. ¿Vio algo en la carretera? Lo miré sorprendido. No esperaba que alguien fuera tan directo. Tal vez, dije, tratando de no sonar nervioso. No es el primero, respondió, mientras limpiaba una mesa cercana. Mucha gente ha hablado de ese taxi. Aparece en la zona de 1000 Cumbres, siempre con un pasajero diferente. Algunos dicen que es un castigo para los que no respetaron la vida en esta tierra. No supe qué responder. Terminé mi café rápidamente, pagué y regresé al tráiler. Ya no estaba seguro de qué era peor, quedarme en ese lugar o seguir manejando. El amanecer me encontró en la entrada de Ciudad de México, con los edificios alzándose entre la neblina matutina. Entregué la carga sin problemas, pero el cansancio me pesaba más que nunca. No le conté a nadie lo que vi esa noche. Sabía que me tomarían por loco. Han pasado varios años desde entonces, pero aún evito ese tramo de la carretera. A veces, cuando escucho a otros traileros contar sus historias, siento que no estoy solo en esto. Algunos incluso mencionan al taxi y al hombre de la cabeza giratoria, lo que confirma que no fue mi imaginación. Pero hay algo que siempre me atormenta, esa sonrisa. No era solo una expresión, era como si me estuviera diciendo algo, como si supiera algo sobre mí que yo mismo desconozco. Y cada vez que recuerdo su rostro, no puedo evitar preguntarme si algún día volveré a verlo. Hola, señor Williams. Primero que nada, quiero agradecerle por crear este espacio donde podemos compartir nuestras historias, esas que a veces no nos atrevemos a contar en voz alta. Nunca pensé que algo como esto me pasaría, pero después de muchas noches sin dormir, decidí escribirle para sacar esto de mi pecho. Espero que usted pueda narrarlo y darle el respeto que merece. Esa tarde salí del centro de San Luis con una carga de maquinaria pesada. El cliente tenía prisa, así que no podía darme el lujo de detenerme más de lo necesario. El camión estaba recién afinado y llevaba suficiente café en un termo grande como para mantenerme despierto hasta el amanecer. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad. Pasé por los cerros que se alzan como guardianes de la carretera, y aunque el sol comenzaba a esconderse, la temperatura seguía siendo alta. Estaba acostumbrado al calor seco de la región, pero algo en el aire esa noche me ponía incómodo. Eran cerca de las 8 de la noche, o eso creo, porque el reloj de mi tablero había dejado de funcionar hacía tiempo. Cuando llegué a una zona donde la carretera parecía más angosta de lo que recordaba, a un lado había cerros cubiertos de matorrales, y al otro un barranco profundo que se perdía en la oscuridad. El único sonido era el rugir del motor y el rechinar de las llantas sobre el asfalto. No había luces ni señales de otros vehículos. Un tramo solitario, como muchos en este oficio, pero con un silencio demasiado extraño. Poco después, el tablero comenzó a parpadear. Primero fue la luz de la batería, luego la del aceite. No le di importancia al principio, pensando que era una falla eléctrica, pero cuando el motor empezó a sonar raro, supe que algo no estaba bien. Encontré un pequeño claro junto a la carretera y detuve el camión. La noche era negra como boca de lobo, pero el foco de mi linterna alumbraba suficiente para revisar el motor.
Abrí el cofre y el calor del motor golpeó mi cara como una ola. Todo parecía en orden hasta que vi el aceite. Tenía un color rojo oscuro y una textura espesa que no era normal. Metí un trapo para limpiarlo, pero al sacarlo, el aceite parecía haberse vuelto negro de nuevo, como si nunca hubiera cambiado. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez estaba cansado, pero ese olor era inconfundible. No olía a aceite quemado, sino a algo metálico y dulce, como sangre. Debe ser el filtro, me dije, tratando de convencerme de que no era nada grave. Decidí cambiarlo ahí mismo. Siempre cargo herramientas y refacciones básicas, así que no era un problema. Sin embargo, al aflojar el filtro y vaciar el poco aceite que quedaba en un recipiente, lo vi de nuevo, rojo, espeso, como si fuera sangre fresca. Me quedé paralizado, con el corazón martillándome el pecho. Pero entonces, justo frente a mis ojos, el aceite volvió a su color normal, negro y brillante, como si nunca hubiera sido otra cosa. Chingadera, murmuré, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Intenté no darle más vueltas. Reemplacé el filtro, añadí aceite nuevo y encendí el motor. Parecía que todo estaba en orden, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Subí al camión y me puse en marcha, con los ojos fijos en el retrovisor, como si esperara ver algo que no debía estar ahí. El camino seguía vacío, y la oscuridad parecía más densa que antes. Unos kilómetros más adelante, el camión empezó a perder potencia. Apreté el acelerador, pero el motor no respondía. Finalmente, el vehículo se detuvo por completo, como si algo lo hubiera obligado a frenar. Apagué y encendí el motor varias veces, pero no arrancaba. El tablero seguía marcando todo en orden, lo cual no tenía sentido. Me bajé otra vez, esta vez con el machete que siempre llevo en la cabina. No es que creyera en fantasmas o cosas así, pero uno nunca sabe con los vivos. Cuando abrí el cofre, lo vi. Todo el aceite que había cambiado hace unos minutos estaba otra vez afuera del motor, derramado como si alguien lo hubiera vaciado a propósito. Pero no era aceite negro, era rojo, casi escarlata, y el olor metálico era tan fuerte que me revolvió el estómago. Di un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba viendo, cuando escuché algo detrás de mí. Era un sonido tenue, como si alguien estuviera caminando entre los matorrales. «¿Quién anda ahí?», grité, con la voz más firme que pude. El silencio fue la única respuesta. Miré alrededor con la linterna, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y los cerros en sombras. Apreté el machete con fuerza, sintiendo que el aire se hacía más pesado. Me subí al camión, cerré la puerta y aseguré los seguros. No iba a quedarme ahí a averiguar qué estaba pasando. Saqué el celular, pero como era de esperarse, no tenía señal. Intenté calmarme. Tal vez todo esto tenía una explicación lógica. El motor, el aceite, incluso la sensación de que alguien me estaba observando. Era el cansancio, me dije. Solo eso. Pasaron unos minutos antes de que el motor arrancara de nuevo, aunque de manera extraña, como si algo lo empujara desde dentro. No me importó. Solo quería salir de ahí. Conduje lo más rápido que pude, aunque la carretera estaba llena de curvas. Sin embargo, el peso de la carga hacía difícil maniobrar, así que tuve que reducir la velocidad. De pronto, algo cruzó la carretera frente a mí. Era rápido, casi un borrón, pero alcanzó a iluminarse con los faros. Parecía un animal, pero no se movía como uno. Era algo más humano. Frené en seco, y el camión se balanceó con un chirrido que resonó en la noche. Apagué las luces altas, esperando no haber atropellado nada, pero cuando salí a revisar, no había rastro de nada, ni huellas, ni marcas en el asfalto, nada. Mientras regresaba a la cabina, lo escuché otra vez. Ese ruido como pasos en la grava, esta vez más cerca.
Sentí que la sangre se me congelaba cuando me giré y vi una figura a unos metros de distancia, parada junto al barranco. No podía distinguir sus rasgos, pero era alta, delgada, y parecía estar cubierta de algo que brillaba a la luz de la luna. ¿Necesita ayuda?, pregunté, aunque mi voz salió temblorosa. No respondió, solo se quedó ahí, mirándome, o al menos eso parecía. Sin pensarlo 2 veces, subí al camión y cerré la puerta. Encendí las luces altas, pero la figura ya no estaba. Apreté el acelerador y me alejé lo más rápido que pude, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. El resto del camino fue una pesadilla. El tablero volvió a parpadear, esta vez mostrando símbolos que no reconocía, como si alguien hubiera manipulado la computadora del camión. El aire dentro de la cabina estaba helado, a pesar de que afuera seguía haciendo calor. Y cada tanto, veía esa figura en el retrovisor, caminando por la carretera detrás de mí, siempre a la misma distancia, como si no tuviera prisa en alcanzarme. Cuando finalmente llegué a un pequeño poblado, detuve el camión frente a una gasolinera que estaba a punto de cerrar. Bajé tambaleándome, con las piernas temblando. El encargado me miró con extrañeza mientras yo intentaba explicarle lo que había pasado. No mencioné lo del aceite ni la figura. No quería que pensara que estaba loco. Solo dije que el camión estaba fallando y que necesitaba ayuda. El hombre, un señor mayor de pelo canoso y voz grave, me escuchó con atención. Luego me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. «Usted no debió tomar ese camino. Esa zona no es para estar solo a estas horas». Intenté preguntarle qué quería decir, pero simplemente se dio la vuelta y regresó al interior de la gasolinera. Pasé el resto de la noche ahí, con las puertas del camión cerradas y el machete a mi lado. Al amanecer, revisé el motor otra vez. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. El aceite, los filtros, incluso las mangueras, estaban impecables. Llegué a mi destino unas horas después, entregué la carga y no dije nada. Pero desde esa noche, cada vez que reviso el motor, no puedo evitar temer que el aceite vuelva a convertirse en sangre. ¿Qué tal, señor Williams? Espero que esté bien. He seguido su canal por un buen tiempo, y aunque siempre me han gustado las historias que comparte, nunca pensé que tendría una propia para enviarle. Esta historia es la razón por la que, cada vez que un compañero me pregunta por esa carretera, solo digo una cosa: si algo te hace detenerte en la Rumorosa, hazlo, no importa lo que sea. Ahora le dejo mi relato. Era una noche fría. Había salido de Mexicali al caer la tarde, con destino a Tijuana. La carga era una mezcla de mercancías, cajas de electrodomésticos, herramientas y algunos productos de ferretería. Nada fuera de lo común. El horario estaba justo, como siempre, y eso significaba que no podía darme el lujo de parar demasiado tiempo en el camino. Mi plan era atravesar la Rumorosa antes de medianoche y encontrar algún lugar tranquilo para descansar antes de entrar a la ciudad. Para los que no lo sepan, la carretera de la Rumorosa es famosa por sus pendientes pronunciadas y curvas peligrosas. Durante el día es impresionante, con sus paisajes desérticos y montañas que parecen salir de la nada, pero de noche, bueno, es otro asunto. La oscuridad transforma todo, y el silencio es tan denso que parece que alguien lo ha puesto ahí a propósito. La radio del camión, que a veces sirve para aliviar la soledad, no agarraba señal en esas partes. Solo tenía el ronroneo del motor y el sonido del viento que golpeaba el remolque. La pendiente empezó justo como la recordaba, larga y serpenteante. Manejaba con cuidado, frenando de vez en cuando para no forzar demasiado el motor. Todo estaba en orden hasta que, sin previo aviso, el tráiler frenó de golpe. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Sentí un tirón que casi me lanzó hacia el volante, y el rechinido de las llantas llenó el aire, como si el camión intentara detenerse por completo.
No, 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 murmuré mientras trataba de controlar el volante. Cuando finalmente logré detenerme por completo, el camión quedó atravesado en la carretera. El motor seguía encendido, pero los frenos no respondían, como si algo los hubiera bloqueado. Salí de la cabina con la linterna en mano, maldiciendo entre dientes. Revisé el sistema de frenos, las conexiones del remolque, hasta las llantas. Todo estaba en su lugar. No había razón para que el camión hubiera frenado así. Fue entonces cuando, al levantar la cabeza, la vi. Estaba parada en medio de la carretera, justo frente al tráiler. Era una niña pequeña, de no más de 8 años, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de los faros. Tenía el cabello oscuro y largo, y aunque estaba de espaldas, podía sentir que me miraba, como si sus ojos estuvieran atravesando la noche y mi propia cordura. «Oye, ¿qué haces aquí?», grité, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. La niña no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Caminé unos pasos hacia ella, pero apenas avancé un par de metros. Algo en mi interior me detuvo. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto pesado, como si la misma carretera me estuviera diciendo que no me acercara. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Volteé rápido, iluminando con la linterna, pero no había nada. Solo la cabina del tráiler y la carretera vacía. Cuando volví la vista hacia adelante, la niña ya no estaba. La carretera estaba completamente desierta. Regresé al camión, con el corazón latiéndome en los oídos. Encendí el motor y traté de avanzar, pero los frenos seguían sin responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sistema estaba completamente bloqueado, como si alguien hubiera activado el freno de mano. Revisé una vez más, por si me había equivocado, pero no había razón para que el camión no funcionara. Saqué el teléfono para llamar a la central y pedir ayuda, pero, como era de esperarse, no había señal en esa parte de la carretera. La única opción era esperar. Encendí las luces intermitentes, cerré la cabina y me quedé sentado, mirando por el parabrisas. La oscuridad se extendía como un océano negro, y el silencio era casi insoportable. Pasaron tal vez 20 minutos cuando escuché algo. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando el costado del remolque. Me quedé congelado, tratando de convencerme de que era solo el viento o algún animal curioso. Pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado humano. Agarré la linterna y salí nuevamente. Rodeé el remolque con cuidado, iluminando cada rincón. No había nadie, ni un solo alma. Pero cuando regresé al frente, encontré algo que me heló la sangre. En el polvo del parabrisas había marcas de manos, pequeñas, como si un niño las hubiera dejado ahí. Volví a la cabina, cerrando las puertas con seguro. Encendí la radio, buscando alguna estación, cualquier cosa que rompiera el silencio. Pero todo lo que obtuve fue estática. Intenté encender el motor de nuevo, y esta vez arrancó, como si nunca hubiera tenido problemas. Sin perder tiempo, avancé lentamente, manteniendo las luces altas y los ojos bien abiertos. La carretera parecía interminable. Cada sombra, cada movimiento en la oscuridad me hacía apretar el volante con más fuerza. Sentía que no estaba solo, que algo o alguien me estaba observando desde la penumbra. De repente, vi algo moverse en el espejo retrovisor. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Solo el remolque, iluminado por las luces traseras. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas, hasta que finalmente llegué a un área de descanso. Era un espacio pequeño, con un par de bancas y una caseta que parecía abandonada. Apagué el motor y bajé, todavía temblando. Necesitaba aire, algo que me ayudara a pensar con claridad. Me acerqué a una de las bancas y me senté, mirando hacia la carretera. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo. «¿Por qué te detuviste?», dijo una voz detrás de mí. Salté de la banca girándome rápidamente. Era un hombre mayor,
con un sombrero desgastado y una lámpara de gas en la mano. Parecía un guardia, o tal vez un campesino, aunque su ropa estaba tan limpia que parecía fuera de lugar en ese entorno. ¿Qué dijo?, le pregunté, todavía recuperándome del susto. La niña, respondió, señalando hacia la carretera. Siempre se aparece por aquí. A algunos les toca verla, a otros no. Pero cuando se aparece, más vale detenerse. No todos tienen tanta suerte. Mi boca se secó de inmediato. Intenté preguntarle más, pero el hombre simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al camión, encendí el motor y salí de esa área de descanso lo más rápido que pude. Llegué a Tijuana al amanecer, agotado y confundido. Entregué la carga, firmé los papeles y me dirigí a un café para intentar despejarme. Le conté lo que pasó a un compañero, uno de esos viejos traileros que siempre tienen una historia bajo la manga. Él solo asintió, como si lo que le decía no le sorprendiera en absoluto. La Rumorosa tiene historias para regalar, compadre, me dijo. Dicen que hace años, una familia entera murió ahí, cuando su coche se quedó sin frenos y se salió de la carretera. La niña de la que hablas, bueno, quién sabe si es una advertencia o algo más, pero no eres el primero que la ve, y tampoco serás el último. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia los espejos y mantener las manos firmes en el volante. No sé qué fue lo que vi esa noche, ni quiero saberlo. Lo único que sé es que cuando la carretera quiere hablarte, más vale que la escuches.